Máxima atención. Esta historia no es apta para los de corazón débil. En Tepito, el barrio más temido de la Ciudad de México, la costurera Elena Vázquez fue forzada a un pacto de muerte para salvar a su hijo, Miguelito. Acusada injustamente de robo, humillada y reducida a la miseria extrema, aceptó coser sedas de lujo en una sombría gruta. Pero, bajo la amenaza de don Ramón, un cruel contrabandista descubrió la verdad escalofriante. Esas telas no eran solo contrabando. Estaban teñidas con la sangre de mujeres desaparecidas y cada puntada que daba con su aguja mágica la ataba a la maldición del manto robado. Un siniestro secreto que la obligaría a elegir entre el dinero manchado, la única esperanza de vida de su hijo, y la justicia divina. ¿Qué hizo en el clímax de la oscuridad? Échale un ojo ahora para descubrir si la bondad puede vencer a la codicia mortal y al terror que la persiguió hasta su propia casa. Aquel año de 1958. En medio del laberinto de callejones y esperanzas aplastadas de Tepito, en la Ciudad de México, se decía que el destino no se tejía en las estrellas, sino que se cosía puntadao a puntadao por la mano encallecida de la necesidad. La historia de Elena Vázquez, a quien en el barrio se conocía por el apodo de la aguja, es la prueba de que el amor de una madre puede ser el hilo más fuerte o el más peligroso de todos, capaz de tejer la salvación o la perdición, dependiendo de la valentía del corazón que lo maneja. Elena, con solo 35 años y el alma ya cansada de tantas batallas perdidas, a duras penas podía sostenerse a sí misma y a su hijo, viviendo en una choza de tablas y lámina que en la época de lluvias parecía llorar junto con ella, húmeda y a punto de ceder al peso de la miseria. Su dolor más reciente era la herida abierta de la humillación pública, una carga moral que la sofocaba más que el aire denso y pesado del barrio. La infame acusación de haber robado un pedazo de brocado a un comerciante local, que la despojó de su clientela y de su honra, relegándola a una dolorosa invisibilidad social, donde cada mirada parecía confirmar la mentira cruel. Esa vergüenza era un veneno lento, carcomiendo el orgullo que era lo único que la mantenía en pie en el mundo brutal de Tepito, donde la dignidad era un lujo que pocas podían pagar. Pero la vergüenza, por grande que fuera, no se comparaba con el miedo que le helaba la sangre, un pavor más profundo que cualquier chisme o juicio social. Ese miedo tenía un nombre y un rostro: Miguelito, su hijo de apenas 7 años, un niño de ojos grandes y tristes, cuya respiración era un silbido constante, víctima de una enfermedad pulmonar persistente que la rudimentaria medicina del barrio no podía curar. La tos de Miguelito era la campana que sonaba en el alma de Elena cada noche, un cruel recordatorio de que su tiempo y su dinero se agotaban, y que el amor maternal, sin el peso del oro, era insuficiente para comprar la vida. Había vendido lo poco que poseía, desde la vieja plancha hasta el pequeño crucifijo de plata, herencia de su madre, pero la próxima dosis del medicamento, importado y caro, costaba el triple de lo que tenía. La agonía de Elena no pasó inadvertida para todos. En el barrio, hasta los peores hombres tenían un extraño sentido de la justicia, una moral torcida que a veces se inclinaba a la compasión. Fue en ese abismo de desesperación que surgió la sombra de don Ramón, un vecino reservado, conocido por sus negocios turbios y su presencia imponente. La buscó en una tarde de calor sofocante, con el olor a carbón y tequila flotando en el ambiente, y le ofreció una tabla de salvación, una oportunidad para demostrar que seguía siendo la aguja, la costurera insustituible. Don Ramón le ofreció a Elena un trabajo de costura que pagaría el triple de lo que ganaba en el tianguis. Un trabajo que requería su habilidad casi mágica con la tijera, cosiendo prendas de alta costura con telas que parecían venidas de otro mundo, lisas y lujosas como la promesa de un milagro. La propuesta, para Elena, fue un evento incitante
que partió el eje de su vida en una elección entre el pecado y la salvación de su hijo, entre la moral y la supervivencia. Su corazón, dividido entre la fe y el instinto, le imploraba aceptar, pues el amor de madre no conoce leyes. La gruta era ahí donde se debía realizar el trabajo, bajo el viejo viaducto de concreto. Un lugar mítico de Tepito, oculto y sombrío, donde se decía que la tierra se tragaba los secretos, y donde las leyendas hablaban de tesoros escondidos y almas perdidas. Don Ramón la llevó al sitio, y al entrar en aquel hueco en la tierra, Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura, un presentimiento de que entraba a un lugar donde la línea que separaba lo correcto de lo incorrecto se disolvía en la oscuridad. El motivo racional de Elena era el dinero rápido, la medicina para Miguelito, pero el motivo emocional era la desesperada necesidad de restaurar su capacidad de proveedora, de probarse a sí misma que su reputación no había sido mancillada y que su habilidad, su arte, seguía siendo su fuerza más pura. Quería silenciar las voces del barrio y sobre todo la voz de la culpa que le susurraba al oído. Aquel trabajo era la oportunidad de recuperar su dignidad y, lo más importante, la salud de su hijo. Pero en el fondo, el alma de Elena ya sabía que no hay milagros fáciles en Tepito, que la oscuridad de aquella gruta no era solo la ausencia de luz, sino la presencia de un secreto siniestro que las telas finas y la mirada vacía de don Ramón parecían guardar con un silencio amenazante, una sombra que prometía envolver a todos los que se acercaran. El enfrentamiento no sería solo con don Ramón y la ley, sino con algo mucho más antiguo y profundo, algo que parecía tener que ver con la leyenda del manto robado que las ancianas del barrio contaban en los velorios antelas que cargaban el dolor y la maldición de sus dueños. Al aceptar la propuesta, Elena tejió la primera puntada de una tragedia que podría costarle mucho más que el alma. Ella aceptó coser las sedas manchadas por la sangre. Antes de que entremos en la sombría gruta de don Ramón, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El barrio de Tepito, en aquella época, era un cuerpo vivo y enfermo de la Ciudad de México. Un hormiguero de gente luchando por el milagro diario de un plato de tortillas y frijoles. Y la casa de Elena no era la excepción a esa regla de hierro. Su choza de tablas y lámina se escondía en un callejón estrecho, donde el sol luchaba por entrar y el olor constante a moho y drenaje al aire libre era el aroma familiar de su día a día. Era un año de 1958 y la modernidad parecía haber olvidado por completo ese pedazo de tierra, donde las casas coloniales, aunque decadentes y aplastadas por la pobreza, aún mantenían un aire de historia olvidada, y la vida giraba en torno al mercado, la fe y el chismorreo implacable. Elena sentía el peso del ambiente, en su alma la humedad se le metía hasta los huesos, y el calor opresivo del día la dejaba con una fatiga que no era solo física, sino de ahumado. Su estado emocional era de una profunda vulnerabilidad, pues el orgullo que la definía estaba siendo lentamente corroído por la necesidad, pero el fuego de la terquedad y de una fe inquebrantable en Dios era lo que le impedía derrumbarse por completo. Era una mujer metódica y reservada, acostumbrada a medir cada puntada y cada palabra. Y la idea de involucrarse en un negocio ilícito era una espina en su corazón. Devoto, la historia que la llevó hasta allí era la de un talento desperdiciado y una confianza traicionada. Había heredado de su madre, doña Rosa, no solo la vieja máquina de coser de pedal, sino una habilidad que rozaba lo sobrenatural con la tijera, capaz de transformar un pedazo de tela simple en una obra de arte. Por años fue la aguja, la única costurera capaz de hacer los vestidos de novia y los trajes de fiesta que las mujeres del barrio presumían en sus pocas celebraciones. Pero su ingenuidad, al creer que el esfuerzo siempre vencía a la maldad del mundo,
la llevó a ser blanco de una trampa, y la pérdida de su reputación la arrojó a la miseria, donde solo el recuerdo de su madre le daba fuerzas para seguir adelante. La descripción sensorial del lugar era de un aislamiento dentro de la multitud. Veía a la gente en la calle, pero se sentía invisible, una sombra que se arrastraba por la vida. Las casas, aunque pegadas unas a otras, eran murallas de soledad, y la arquitectura colonial de la iglesia principal, con su aire solemne e imponente, parecía burlarse de su condición. La plaza central, con su viejo kiosco oxidado, era el escenario donde los chismes cobraban vida, y donde Elena evitaba pasar para no tener que enfrentar las miradas de juicio, aquellas que la condenaban sin conocer el verdadero dolor que cargaba en su pecho. Su corazón le dolía más por la culpa que por la pobreza. Se sentía fallida como madre y proveedora, y esa culpa era una carga más pesada que la máquina de coser que ya no podía usar para sostener a su familia. La necesidad de Miguelito, su tos incesante y la fiebre que no la dejaba en paz, la obligaron a tomar la decisión que jamás pensó tomar al aliarse con un hombre como Don Ramón, cuyas manos olían a peligro y a quien todos evitaban en Tepito por sus negocios en las sombras, que involucraban la venta y el contrabando de mercancías que pasaban por la aduana. El paisaje del barrio, con sus callejones de adecuins irregulares y el olor fuerte y dulce de la fruta echada a perder del mercado, era el escenario de su humillación y de su nuevo camino. La luz del sol, cuando lograba atravesar el humo de las cocinas y el polvo, golpeaba las paredes de adobe y revelaba las marcas del tiempo, de las muchas vidas que se desarrollaron en ese lugar de lucha y resistencia. Elena respiraba hojando, sintiendo el olor a mole y a tortillas que las vecinas preparaban, y trataba de encontrar algún consuelo en ese aroma familiar, pero la oscuridad de la gruta y la promesa de dinero sucio ya habían manchado su paz. Se acordaba de la sabiduría de su madre, que le decía que la humildad es el hilo de oro que Dios usa para tejer la vida de los justos, y ese recuerdo era un bálsamo para su alma en tormenta. Sabía que estaba arriesgándose, que estaba pisando terreno peligroso, pero el amor por Miguelito era una fuerza que no podía ser ignorada. Necesitaba probarse a sí misma que su inteligencia práctica y su coraje, heredados de un linaje de mujeres guerreras y sabias de su familia, la harían vencer la adversidad, incluso si eso significaba ensuciarse las manos con el dinero de la sombra. La casa de Elena, la pequeña choza de lámina, era el último refugio, el lugar donde se arrodillaba y rezaba a la Virgen de Guadalupe, implorando por una luz, por una respuesta que no fuera la rendición. Se sentaba junto a Miguelito, escuchando su respiración difícil y el ruido de la ciudad que nunca dormía, y sentía la soledad y el aislamiento abrazarla. Pero aquella soledad no estaba vacía, estaba llena de la voz de Dios, que ella creía, con su fe inquebrantable, nunca desamparar a sus hijos. Y esa fe, en aquel momento de extrema necesidad, era el único hilo que la ligaba a la esperanza de un futuro donde la tos de su hijo sería solo un recuerdo y su dignidad un manto a recuperar. La descripción de la gruta que visitó con Don Ramón permanecía en su mente como una mancha oscura. El lugar, bajo el viaducto de concreto, era frío y húmedo. Olía a moho, incienso quemado y algo metálico que le causaba repulsión, como una sangre antigua. Elena trataba de racionalizar, diciéndose a sí misma que era solo un lugar de almacenamiento. Pero su intuición de mujer sabia le decía que había algo más, algo que la desafiaba a usar todo su coraje y astucia para desentrañar. La tos de Miguelito aquella noche fue el evento incitante que quebró la poca resistencia que le quedaba al alma de Elena. Más violenta, más seca, parecía arrancarle el pequeño pulmón del cuerpo frágil, y la fiebre subió a un punto que la hizo perder la razón, temblando de frío bajo las delgadas cobijas. Elena, que no había pegado ojo, sostuvo al niño en sus brazos, rezando
y meciéndolo suavemente, sintiéndose la peor madre del mundo, por no poder aliviar el sufrimiento de su tesoro. Fue allí, en ese momento de desesperación total, con el olor a sudor y enfermedad impregnado en el aire húmedo de la choza, que tomó la decisión final, celando su destino. Agotó todos sus recursos, vendiendo incluso la vieja máquina de coser de pedal, el último vestigio de su pasado glorioso, como la aguja, para comprar la última e ineficaz dosis de la medicación barata que la farmacia del barrio vendía. La próxima dosis, la que el médico de caridad le había prescrito como la única capaz de salvar a Miguelito, era carísima, y Elena, sin el crucifijo de plata, sin la plancha, sin la máquina, no tenía nada más que vender, solo su habilidad, su trabajo y su moral en riesgo. El aire en Tepito parecía sofocarla, y ella necesitaba oxígeno, esperanza, un milagro inmediato. La presión de tiempo era insoportable. Si Miguelito no tomaba el remedio en las próximas 12 horas, su fiebre alcanzaría un punto irreversible. Fue entonces que la oferta de don Ramón, que antes era una tentación sombría, se transformó en una necesidad absoluta, la oportunidad de coser prendas de alta costura con telas finas, con un pago que resolvería su situación inmediata. Era la única puerta que se abría en el muro de su miseria. Se convenció de que el dinero, por más sucio que fuera, sería purificado por el amor y por el uso que se le daría a la vida de su hijo. El peligroso encuentro con don Ramón, que la llevó una vez más a la gruta bajo el viaducto de concreto, no era solo un trabajo, sino una prueba moral que la desafiaba a poner su fe en acción y a usar su inteligencia práctica para sobrevivir. Le mostró los rollos de tela alcedas, terciopelos y brocados lujosos, tan fríos al tacto que parecían cargar la temperatura de una tumba, pero tan bonitos que parecían haber sido tejidos por ángeles caídos. El olor de la gruta, una extraña mezcla de moho, incienso quemado y metal, la hizo tragar saliva, pero la imagen de Miguelito, tosiendo, apagó cualquier duda. Don Ramón, con su mirada fría y evasiva, fue directo a coser. Elena rápido, sin hacer preguntas y con perfección. Lo que está aquí dentro no es asunto tuyo. Tu única preocupación debe ser el hilo y la aguja y el dinero que recibirás para darle a tu hijo lo que necesita. A la amenaza, aunque sutil, estaba implícita en la voz grave y en la presencia de sus matones. Hombres silenciosos y sombríos que parecían haber sido moldeados por la oscuridad de la gruta. El motivo racional de Elena era el dinero rápido, pero el motivo emocional que la impulsó a seguir adelante, incluso con el miedo helándole la espina, era el de recuperar su capacidad de proveedora y, en el fondo, el deseo de probarse a sí misma que, a pesar de todo, seguía siendo la aguja, la costurera, insustituible. Necesitaba un acto de validación personal, una prueba de que la maldad del mundo no había destruido su don. Tomó la tijera y el primer rollo de seda azul, y el sonido del corte, resonando en el silencio húmedo de la gruta, fue la confirmación de que su viaje había comenzado. Al salir de la gruta con la promesa de comenzar el trabajo a la mañana siguiente, Elena sintió el peso del secreto en sus hombros. La tensión era palpable, y la expectativa la dejaba sin aire. Sabía que estaba entrando en un mundo de crimen y contrabando, pero la imagen de Miguelito sonriendo, sin tos, con la salud restaurada, era el faro que la guiaba a través de la oscuridad. Sin embargo, su intuición de mujer sabia y su fe inquebrantable susurraban una advertencia. Había algo más en esas telas que el contrabando, algo que la desafiaba a usar su precisión de costurera para desentrañar un misterio que podría costarle la vida. La esperanza era lo último que moría, y Elena se aferró a ella con uñas y dientes, cerrando la puerta de su choza aquella noche con el corazón apretado, pero con una determinación de hierro. Se arrodilló y rezó, pidiéndole a Dios que la protegiera y la guiara. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe en su mente
era el único consuelo. El conflicto moral estaba establecido, y la lucha de Elena no sería solo por la vida de su hijo, sino por la salvación de su propia alma. El trabajo de Elena comenzó a la mañana siguiente, en el silencio opresivo de la gruta, donde la luz natural era un lujo negado, y el aire frío y pesado parecía meterse en el alma. La tensión comenzó de inmediato, no con una amenaza externa, sino con una anomalía sensorial que la perturbó profundamente. Los rollos de tela lujosos y caros, sedas, terciopelos, brocados, eran extrañamente fríos al tacto, incluso en el calor sofocante y húmedo de Tepito, una sensación que la hacía sentir que cosía hielo. Con cada corte de su tijera afilada, un escalofrío le subía por la espina dorsal, y ella trataba de racionalizar, diciéndose a sí misma que era la humedad de la gruta. Pero el misterio no paró ahí. Al deslizar la aguja y el hilo sobre el terciopelo negro, Elena sintió pinchazos que no venían del hilo, sino de una energía extraña que emanaba de la tela, como si el paño estuviera vivo y la rechazara. Y, peor, las voces, pequeños susurros, casi inaudibles, que parecían venir de las profundidades de la gruta y de la propia fibra de la tela. No eran palabras en español, parecían ser en un dialecto que ella no conocía, pero que sonaba a lamento y tristeza profunda. Una melodía de dolor que la invadía y la dejaba con un creciente malestar. La protagonista, metódica y precisa, usó su habilidad de costurera como una herramienta de investigación silenciosa. Al desdoblar un rollo de seda color durazno, lujosa y suave, notó Pequi, casi invisibles, hilos de pelo oscuro, atrapados en el pliegue de la tela, y manchas secas y rojizas que trató, al principio, de racionalizar como tinta o suciedad del transporte. Una excusa que su corazón no aceptaba. Sin embargo, siguió cosiendo, pues la imagen de Miguelito, tosiendo y febril, era más fuerte que cualquier miedo o superstición, y el dinero del trabajo era la única esperanza. Su reacción auténtica al malestar era la de rezar. Con cada puntada, Elena murmuraba una oración silenciosa a la Virgen de Guadalupe, pidiendo protección y perdón por estar involucrada en un negocio sombrío. Intentaba concentrarse solo en la perfección de la costura, ignorando las voces y la sensación de que estaba cosiendo el dolor de otra persona en la prenda. Notó que las telas parecían haber sido cortadas y cosidas a la carrera antes de llegar a la gruta, como si estuvieran escondiendo algo, una imperfección que la hacía fruncir el ceño y que la instigaba a ir más profundo. La emoción que la invadía era una tristeza profunda e inexplicable. Con cada prenda que cosía, Elena era asaltada por un sentimiento de pérdida, como si estuviera reviviendo un dolor que no era suyo. Una tristeza que la hacía llorar en silencio, sin saber el motivo. Empezó a temer que esas telas fueran más que contrabando, que fueran, de alguna manera, robadas de un muerto o teñidas con un sufrimiento indecible. Y esa idea le helaba el alma. La gruta, con su olor metálico y su silencio amenazante, se convertía cada vez más en un lugar de penitencia y tormento, donde la línea de la vida y la muerte se unían de forma aterrorizante. Se dio cuenta de que los pinchazos de la aguja no eran solo en la tela, sino en su propia alma. Un presagio sombrío de que el precio de ese dinero sería mucho más alto de lo que imaginaba. La esperanza de salvar a Miguelito se estaba transformando en un pantano moral. Cuando Rosa oyó ese llanto que venía del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en ese lugar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjame en los comentarios que te haría seguir adelante, incluso con miedo. El malestar se transformó en terror cuando Elena usó su precisión de costurera para investigar las telas más de cerca, usando la excusa de buscar defectos de fabricación, una exigencia de Don Ramón para garantizar la calidad del contrabando. Tomó un pedazo del terciopelo negro y, con la punta de su tijera, levantó los hilos
para inspeccionar la base. Fue allí que la verdad fría y chocante se reveló a las manchas rojizas. No eran tinta, como había tratado de convencerse, sino sangre seca. No eran grandes rastros, sino pequeñas gotas, perfectamente absorbidas por la trama, como si la tela hubiera sido abrazada por un cuerpo herido antes de ser cortada. La amenaza se hizo más clara y más íntima. Elena no solo estaba cosiendo contrabando, estaba tejiendo el luto y el sufrimiento. El olor metálico de la gruta, que antes parecía ser de humedad, se reveló como de hierro y sangre, una fragancia de muerte que la hizo tambalear. Sintió la culpa invadirla, la duda carcomer su fe en estaba pecando para salvar a su hijo, y el precio de ese pecado era la complicidad silenciosa con algo terrible. Con cada puntada que daba, parecía oír los lamentos más fuertes, voces que la llamaban en un dialecto que, ahora, sonaba más a un llanto femenino, un lamento de mujer desaparecida. En su desesperación, Elena supo que necesitaba ayuda y contexto, de alguien que entendiera las cosas que la ciencia no explica en Tepito. Usó el poco tiempo que tenía para buscar a doña Guadalupe, la anciana que vendía hierbas, atole y curas en la plaza central. Conocida por su sabiduría sobre la vida y la muerte, una rezandera respetada cuyos ojos parecían ver el alma. Guadalupe la recibió en su pequeño puesto, con el olor a cempasúchil y hierbas secas flotando en el aire, y con una sola mirada supo que Elena cargaba un peso que no era suyo. «Tu corazón está pesado, hija», dijo Guadalupe, sin rodeos. Tomando las manos frías de Elena, «estás cosiendo algo que no tiene alma, pero carga el luto de muchas». Ana Elena le contó sobre las telas frías, los hilos de pelo y la sangre. Fue entonces que Guadalupe le reveló la leyenda del manto robado, una superstición antigua de México en telas, que, robadas de personas muertas o desaparecidas de forma violenta, cargan la maldición de sus dueños, y que jamás deben ser cosidas, bajo pena de que la costurera prenda el alma del muerto a la prenda y la suya al sufrimiento. La revelación del aliado sabio fue un golpe en el alma de Elena, confirmando sus peores temores. Guadalupe le advirtió que las telas estaban teñidas de sufrimiento indecible, y que la presencia en la gruta no era solo del crimen, sino de espíritus atrapados, incapaces de descansar. La única forma de romper la maldición, dijo Guadalupe, era destruir el hilo de la maldad, lo que significaba dejar de coser, costara lo que costara. La advertencia de la anciana fue clara. En el dinero de don Ramón estaba manchado con sangre, y si Elena continuaba, el mal la seguiría a casa y alcanzaría su punto más vulnerable. Su hijo. El peligro escaló y se volvió físico. Al regresar a su choza, Elena encontró a Miguelito despierto, febril y con los ojos desorbitados, hablando con el aire. La muchacha del vestido: «Mamá llora, quiere tu medallón». El niño, en su delirio, comenzó a dibujar figuras sombrías en el suelo de tierra, que se parecían aterradoramente a los estampados de las telas que ella estaba cosiendo en la gruta. La presencia maligna de las telas la había de hecho seguido a casa, amenazando su punto más débil. Elena supo que tenía que actuar, y rápido volvió a la gruta, esta vez no para coser, sino para investigar con su agudeza de costurera, la única arma que tenía. Se dio cuenta de que las costuras apresuradas en los rollos no eran para disimular defectos, sino para transformar la ropa de las víctimas en prendas nuevas, para hacerlas irreconocibles. La seda color durazno, el terciopelo negro, eran la prueba material de un crimen horrendo, el disfraz de un asesinato. La revelación la golpeó como un rayo en don Ramón. No era solo contrabandista, era cómplice en algo mucho más sombrío. Ella estaba cosiendo la prueba del asesinato de mujeres desaparecidas de la región. El temor de Elena se transformó en justa ira. No solo estaba arriesgando su vida, sino su alma y la vida de su hijo, por un dinero manchado. La tensión era insoportable.
y sabía que el tiempo se acababa. Don Ramón había marcado la entrega final para la noche siguiente, y ella tenía que elegir en la supervivencia inmediata de Miguelito con el dinero maculado o la justicia para las almas perdidas, arriesgando todo lo que le quedaba. El aire en la gruta aquella noche era denso y paralizante, no solo por el olor a moho e incienso, sino por la presencia sofocante de don Ramón y sus matones. El momento del clímax había llegado. Elena estaba sola, excepto por la vigilancia constante de los hombres, forzada a coser el último y más lujoso rollo de telan, un terciopelo negro que parecía absorber toda la luz, un paño de luto que la cubría con su frío mortal. Su aguja temblaba en sus manos encallecidas, no de miedo, sino de un dolor moral que la desgarraba. La entrega final sería en minutos, y sabía que, si entregaba el trabajo, estaría convirtiéndose en una cómplice silenciosa, condenando su alma y la vida de Miguelito, pues el mal había entrado en su casa. En el clímax de la tensión, la mano de Elena tropezó con un pliegue del terciopelo negro, y sintió algo duro. Escondido en la trama, era un pequeño medallón de plata, con la imagen de la Virgen de los Remedios, perteneciente a una de las mujeres desaparecidas. La prueba irrefutable de que la tela era la ropa transformada de la víctima. El medallón estaba frío, pero irradiaba una energía de súplica silenciosa. El dilema central la confrontó con una brutalidad ensordecedora: salvar la vida de su hijo a través de un dinero manchado por el pecado y la sangre, y vivir para siempre con la culpa, o hacer justicia y arriesgar la vida inmediata de ambos, perdiendo el remedio, pero salvando su alma y la de Miguelito del mal que la rodeaba. La decisión fue rápida, una explosión de coraje moral nacida del amor materno. Elena miró el medallón, a la imagen de la Virgen, y su fe inquebrantable en Dios le dio la fuerza que el miedo le había robado. Se acordó de la sabiduría de doña Guadalupe, que le dijo que el amor verdadero no es solo nutrir el cuerpo, sino proteger el alma. El dinero, se dio cuenta, no valía el alma de su hijo. La vida de Miguelito, sin la dignidad y la justicia, sería una maldición. El enfrentamiento no fue físico, sino un acto de afrenta total. En lugar de coser la última puntada, Elena agarró su tijera afilada, el instrumento de su arte y de su redención, y con una fuerza que parecía venir de todas las almas atrapadas en esa tela, la cortó en tiras largas e irrecuperables, destruyendo la prenda y la prueba del crimen, transformando el terciopelo negro en un montón de basura sin valor. El sonido de los cortes resonó en la gruta, un grito de justicia quebrando el silencio de la complicidad. El rostro de don Ramón, que se acercaba con una sonrisa fría, se contorsionó en furia. «¿Qué hiciste, mujer? Estás muerta», gritó él, avanzando. Pero Elena no esperó. Sosteniendo el medallón como prueba y escudo, gritó el nombre de las víctimas que la tela le había susurrado. Un acto de liberación que hizo que los lamentos en la gruta cesaran por un instante. Se dio la vuelta y huyó rápidamente hacia la oscuridad de Tepito, hacia la incertidumbre de la noche, sabiendo que la persecución comenzaría de inmediato. El costo de la elección final fue la fuga inmediata, la pérdida de todo lo que tenía, pero la transformación de su esperanza en una búsqueda desesperada por justicia, cargando la prueba del crimen. La fuga de Elena y Miguelito fue un borrón de desesperación y fe en los callejones oscuros de Tepito, un rastro de polvo y esperanza que la guió fuera de la oscuridad. Logró escapar, llevando consigo solo a su hijo en los brazos y el pequeño medallón de plata apretado en la mano, el último vestigio de su dignidad. Corrió a casa de doña Guadalupe, quien la acogió sin preguntas, sabiendo que la justicia de Dios había hablado a través de aquella mujer valiente. El resultado fue agridulce. Estaba a salvo del peligro inmediato de don Ramón, pero había perdido el dinero y lo poco que le quedaba en Tepito. Con la ayuda de doña Guadalupe,
Elena usó su última energía para encontrar a la familia de la mujer del medallón, una familia que había perdido la esperanza. La prueba del crimen fue entregada a las autoridades y la policía fue alertada. El silencio de la gruta fue finalmente roto por la sirena, y don Ramón fue arrestado. Sus negocios deshechos y las telas finalmente dejaron de susurrar, pues las almas atrapadas encontraron el descanso en la justicia. Miguelito, al recibir los cuidados adecuados, provistos por la Caridad de Guadalupe y el apoyo de la familia de la víctima, comenzó a mejorar. La fiebre cedió, la tos disminuyó, y la luz en sus ojos regresó, un rayo de sol entrando en su vida. La consecuencia emocional para Elena fue la redención. Estaba exhausta y pobre, pero su corazón estaba en paz. Se dio cuenta de que su verdadera fuerza no estaba en su aguja, sino en su coraje moral, en la capacidad de elegir lo correcto, incluso si eso significaba perderlo todo. La humillación pasada fue canjeada por la dignidad de la justicia. Comprendió que su historia era la prueba viva de que hay cosas más valiosas que la propia supervivencia física, y la más importante de ellas es la integridad del alma. El amor verdadero no es solo nutrir el cuerpo, sino proteger el alma de quien amamos de ser manchada por la injusticia. Elena, la madre valiente de Tepito, demostró que la mayor riqueza de una mujer está en su integridad y en la valentía de luchar por la justicia. Órale, piensa bien, ¿tendrías el coraje de sacrificar lo urgente para hacer lo correcto? El terciopelo negro, que había cortado en tiras, fue quemado por doña Guadalupe en un ritual de purificación, liberando de una vez por todas a las almas atrapadas. Elena rehizo su vida en un pequeño pueblo cerca de Puebla, donde la comunidad la acogió y su habilidad de costurera, la aguja, fue honrada nuevamente. Nunca más cosió con miedo, sino con la sabiduría de que el paño de la vida, aunque manchado por el sufrimiento, solo puede rehacerse con los hilos de la verdad y la justicia. Esta historia, mi gente, nos enseña una lección moral poderosa, aunque la bondad vale la pena, incluso cuando nadie lo reconoce, que Dios cuida a los buenos y que la familia es el verdadero tesoro. Elena, la madre valiente de Tepito, demostró que la mayor riqueza de una mujer está en su integridad y en la valentía de luchar por la justicia. Si esta historia te tocó el corazón y reforzó tu fe en la justicia, compártela con alguien que necesite oír que el bien siempre gana. Y suscríbete para continuar esta jornada de esperanza conmigo.